o no pensar. Los humanos nos estamos quedando sin palabras. Los lingüistas afirman que usamos el 20% menos de las palabras que se utilizaban a mediados del siglo anterior. Es decir, nos estamos quedando sin cómo hablar, mudos, para que quede claro. Y esto sí es serio. Quedarnos sin palabras es quedarnos sin pensamiento, aunque pueden existir palabras sin pensamiento. Algunos políticos son un ejemplo tragicómico. Encienda en este momento la tele para que se percate de los gustos de la afirmación. Pero no se puede existir pensamiento sin palabras. Piense. Despojado de las palabras, pensamiento, estamos incapacitados para entender el mundo, para amarlo y odiarlo, para soñarlo distinto, para cambiarlo. A alguien le tiene que convenir que no podamos ni soñar ni cambiar el mundo, cada vez más mudo que nos rodea. Dicen que el arrasamiento del lenguaje tiene una causa conocida, la televisión, que nos ha convertido de homo tipógrafos en homo televidentes. Y es que no muy lejos en el tiempo, las conversaciones se iniciaban con ¿has leído? Ahora es o viste. Antes leíamos, ahora vemos. Cuando leíamos imaginábamos el paisaje y el rostro del personaje y la forma como vestía o caminaba, y esa creación nuestra era la mejor de todas y no se parecía a ninguna, y así cada lector volvía a escribir a su manera el libro. Con la imagen ocurre eso. Ahí en la pantalla hay un rostro y un paisaje imaginado por alguien. Ese es el producto que todos consumimos. Se acabó la imaginación porque alguien nos hizo el dudoso favor de imaginar por nosotros. De alquimistas de ideas, de malabaristas de las palabras, nos hemos convertido en simios devoradores de imágenes y onomatopeyas. Este experimento lo hicieron en Harvard. Los investigadores crearon una pantalla especial para transmitir a un grupo de chimpancés algunos capítulos de telenovelas conocidas y les entregaron ladrillos de espuma. La sorpresa no fue mucha cuando los científicos constataron que los animales entendían sin dificultad. La trama identificaba a la fulanita mala, que se quería quedar con la herencia del marido, y la sultanita buena. Y cada vez que la mala aparecía en la pantalla, le arrojaban los ladrillos con la furia. ¿Habrán trepado los chimpancés a la estatura intelectual de los televidentes? ¿O habremos sufrido un proceso involuntario que no lo hubiera imaginado ni el mismo Darwin? La televisión es castrante, pero no en medios abstractos, general, no. Es la mala, la inhumana, la feroz y vulgar y atropellante programación, y que en muchas partes se sufre, con las nobles excepciones, por supuesto. Esa pantalla podría ser una ventana a nuevas formas de enriquecernos intelectualmente, pero la ventana se convierte en un orificio por donde se mete la cabeza para que baje la implacable cuchilla. Y es que la imagen no exige demasiado esfuerzo, ni ponencia a la palabra, es decir, el pensamiento. Lo hemos visto. Policía blanco persigue a malhechor negro. Disparó. Carros que chocan, otros choques, más disparos, intentos de fuga del negro, salto felino del blanco, más disparos cruzados, todos fallan, al final el blanco alcanza al negro. Entonces el intercambio de golpes inesperados desenlaces. Plug, pam, crush, up, pam, pum, ya. Atrack y fin. Lírico el diálogo, sutil, preñado de sugerencias verde pálido en el envidia de Shakespeare. En fin, ese poder castrante y embrutecedor de la facilidad de la imagen no lo habría podido crear ni el más diabólico de los científicos que se hubiera propuesto tal tarea. Eso explica el que yo haya sido testigo interesado del diálogo de dos jovencitos. Escucha lo siguiente: palabra más, palabra menos. Entonces llegó el man y vio la mano con el otro man. Y entonces tracatá. Y el man, pum. Y la man, entonces cha. Y el otro man, plas. ¿Qué man? Un sustantivo para tres protagonistas y dos verbos para una historia de amor, celos y violencia. Lo más increíble, el man que escuchaba la historia contada por el otro man la entendía. Así que podríamos contar que crimen y castigo es un man que mata a una man. A otra man, el man de la man. Y el man va a la cárcel con erosión del lenguaje. Resulta inútil Dostoyevsky. Y había un man flaco, amigo de un man gordo.
diservante, necesario. Es que se puede esperar un día en la pantalla aparece un personaje con cara de tipo normal, con tente voz para darle dicción y anuncio. Ahora sí vamos al mundo del arte y nos sobresaltamos, felices. Hay un escalofriante y confesable y quizás cursi que nos recorre y un nudito de emoción se hace en la garganta. Beethoven va a hablar de Beethoven o de Rembrandt y vamos a escuchar Pequeña Serenata Nocturna de Mozart interpretada por Juan Informó, que está esperando su segundo hijo. Y a la cantante Shakira se le vio en un exclusivo restaurante en Miami con el hijo del expresidente argentino. Ese es el mundo del arte en televisión. Esa es la cultura de la incultura, de la más perversa y sofisticada violencia que puede sufrir el ser humano, que le convierte la basura en algo trascendente y los valores trascendentes en basura. No es solo la tele, también tenemos responsabilidad en el empobrecimiento de la cultura. Lo que escribimos, ya sea libros, a lo que publicamos en periódicos y revistas. Para no hablar de la radio, que esa es otra historia. Volvamos con los impresos. Una peste que habría querido el matón de Moisés contra los egipcios. Sería esa horrenda literatura chatarra, que inunda las librerías. Hoy vemos a Chopra y a Cuauhtémoc y a otros espécimes de la fauna del pensamiento, a otros triunfalistas exitosos y epidérmicos, convertidos en los adiales de la moderna filosofía. Y los periódicos y revistas tampoco escapan a la mediocridad, que galopa. La gente no lee porque es posible que lo que hoy escribimos no valga la pena ser leído. Están lejanos los días del siglo XIX cuando un periódico inglés tenía que haber tirajes de 200.000 ejemplares para satisfacer al público lector de Dickens, con sus pequeñas historias o los días en los cuales el ejército y la policía en Bogotá tenían que dispersar. A las 2 de la mañana, la gente que se agolpaba a las puertas del diario El Espectador para adquirir el periódico y poder leer la continuación de una crónica. Relato de un náufrago, de García Márquez. Sherezada salvó su vida con la magia de la palabra. Salvó su vida y la de todas las doncellas de aquel reino, y se salvó la vida del reino, con la palabra. Seguro que en sus 1001 noches hubo otros lujuriosos condimentos, pero fue la palabra que permitió que la existencia tomase un rumbo digno para todos. Todos los que vivimos el privilegio de poder decir y escribir deberíamos evolucionar hacia aprendices de Sherezada, recuperar la palabra, descubrir la alquimia del verbo y como brujos atrevidos empezar a desatar las fuerzas que en la palabra se esconden para salvar la vida. Y de paso hay que empezar por el principio a poner patas arriba a este mundo que está al revés, donde nos han convertido lo vital inútil y inútil en vital. Mi comentario es sobre esta lectura que se está tratando de cómo nos desarrollamos en nuestro pensamiento y la forma de cómo leemos a veces. A veces cuando empezamos a leer, antes leíamos, pero ahora vino una caja como una ventana llamada televisión, lo cual nos permite aprender un poco más, pero a veces hay programas indebidos que no se deben ver así porque son como violencias y antes leíamos así y cuando estábamos leyendo en la lectura podíamos pensar cómo era el personaje, cómo era, dónde se desarrollaba ese escenario, etcétera. Gracias. Mi comentario es que lo que quiere decir la lectura es que en los tiempos de antes nos sentábamos a leer. Ahora, apenas llegamos a nuestra casa, llegamos y encendemos el televisor y pasamos todo el día ahí. Antes nosotros teníamos más ideas o más razonamiento porque leíamos. Ahora solo pasamos sentados frente a una caja que es llamada la caja boba y no tenemos un criterio ideal. Lo que se ve en las noticias de ahora es solo la vida de un famoso, nada más. Las personas ya no se comunican como antes, no hablan, no conversan entre ellas. Hay familias que solo se sientan y
y se sientan a ver la televisión. No le preguntan qué tal te fue hoy, cómo te fue hoy o qué pasó hoy. Solo se sientan a ver la televisión y se concentran todo el día ahí. Ya no hay una comunicación familiar como antes. La televisión no es que sea mala, solo hay que saber qué tiempo podemos utilizar y ver. También hay que dedicar responsabilidades a otras cosas que tengamos en nuestra vida. Ponernos a leer un rato, podemos conversar con nuestra familia, pasar tiempo con los hijos también. Al leer nos imaginamos lo que pasaba, lo que sucedía, el personaje, la situación y la trama de cada lectura. Y eso hacía que nuestro cerebro se desarrolle cada vez más y podamos otorgar el don de leer y también el don del pensamiento. Cuando no leemos no podemos desarrollar nuestra mente, no podemos imaginarnos las cosas, no podemos llegar más allá de lo que nosotros estamos aquí. Pero al leer nosotros damos más allá nuestros horizontes, nuestras perspectivas y nuestros objetivos. Para pensar nosotros necesitamos leer, analizar y comprender las cosas, para que algún día en el futuro podamos tomar una decisión correcta y valedera que nos sirva para el futuro. Yo voy a hablar sobre la estructura del ensayo. El título, el ensayo orienta sobre el tema que se va a redactar de tal manera que llame la atención del lector. El título es Pensar o no pensar, ese es el rating. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos pensar antes de dar un comentario para que el que escuche pueda decir qué tal le parece. El autor, muchas veces al conocer el nombre del autor, da una pista sobre el escrito de manera llamativa. El autor se llama de Ramiro Díaz, que se da a conocer para ver de quién fue hecha, o a veces nos indica el lugar o la fecha, pero en este caso solo indica el nombre del autor. Introducción. Aquí se presenta el tema central sobre el cual basará el ensayo. Se justifica su elección y se sabrá de qué se va a tratar. Se trata de nosotros, la introducción se trata de que antes nosotros nos comunicamos con pensamiento y hablamos, ahora nomás nos sentamos en un sillón, prendemos la tele y nos quedamos viendo, y ahora solo hacemos pensamientos y no palabras. Pensar o no pensar. Los humanos nos estamos quedando sin palabras. Los lingüistas afirman que usamos el 20% menos de las palabras que se utilizaban a mediados del siglo anterior. Es decir, nos estamos quedando sin cómo hablar, mudos, para que quede claro, y esto sí es serio. Quedarnos sin palabras es quedarnos sin pensamiento. Aunque puede existir palabras sin pensamiento, algunos políticos son ejemplos tragicómicos. Enciende en este momento la tele para que se percate de lo justo de la afirmación, pero no puede existir pensamiento sin palabras, piense. Despojados de la palabra pensamiento, estamos incapacitados para entender el mundo, para amarlo y odiarlo, para soñarlo distinto, para cambiarlo a alguien. Le tiene que convertir que no podamos ni soñar ni cambiar el mundo cada vez que el mudo que nos rodea. Dicen que el arrasamiento del lenguaje tiene una causa conocida, la televisión, que nos ha convertido en homo tipógrafos, en homo televidentes. Y es que no muy lejos, en el tiempo de las conversaciones, se iniciaban con has leído, ahora es viste. Antes leíamos, ahora vemos cuando leímos. Imaginábamos el paisaje, el rostro del personaje y la forma como vestía o caminaba. Y esta creación nuestra era la mejor de todas y no se parecía a ninguna. Y así cada lector volvió a escribir a su manera de libro. Con la imagen no ocurre eso. Allí en la pantalla hay un rostro y un paisaje imaginados por alguien, y ese es el producto que todos consumimos. Se acabó la imaginación, porque alguien nos hizo el dudoso favor de imaginar por nosotros. De alquimistas de ideas, de malabaristas de las palabras, nos hemos convertido en simios devoradores de imágenes onomatopeyas. Este experimento lo hicieron en Harvard. Los investigadores crearon una pantalla especial para transmitir a un grupo de chimpancés algunos
capítulos de telenovelas conocidas y les entregaron ladrillos de espuma. La sorpresa no fue mucha cuando los científicos constaron que los animales entendían sin dificultad. La trama identificaba a la fulanita mala, que se quería quedar con la herencia, y el marido, la sultanita buena, y cada vez que la mala aparecía en pantalla le arrojaban los ladrillos con toda la furia. ¿Habrán trepado los chimpancés hasta la estatura intelectual de los televidentes? ¿O habremos sufrido un proceso involutivo que no se lo hubiera imaginado ni el mismo Darwin? La televisión es castrante, pero no el medio en abstracto general, no, es la mala, la inhumana, la feroz y vulgar y atropellante programación que en muchas partes se sufre, con las novelas excepciones, por supuesto. Eso explica al que yo haya sido testigo innecesario del diálogo de dos jovencitos. Escuché lo siguiente: palabras más, palabras menos. Entonces llegó el man y vio la man con el otro man. Y entonces tracatá. El man, pum, y la man entonces, tú. El otro man, plas, que man. Un sustantivo para tres protagonistas y dos verbos para la historia de amor, celos y violencia. Lo más increíble, el man que escuchaba la historia contada por otro man lo entendió. Así, podríamos contar que el crimen y castigo es un man que mata a una man y otra man, hermana de la man, y el man va a la cárcel. Con la erosión del lenguaje resulta inútil y yo tasty. Y había una man flaco que se había hecho man, amigo de un man gordo, y Cervantes innecesario. Es que, ¿qué sucede? Esperar. Un día, en la pantalla aparece un personaje con cara de tipo normal, patente voz, agradable dicción y anuncia. Ahora sí, vamos al mundo del arte. Y nos sobresaltamos felices y hay un escalofrío inconfesable y quizás cursi que nos recorre. Y un nudito de emoción que hace en la garganta. Beethoven va a hablar de Beethoven o de Raff. Y vamos a escuchar Pequeña Serenata Nocturna de Mozart, interpretada por Juan. Les informó que está esperando su segundo hijo. Y la cantante Shakira se lo vio en el exclusivo restaurante de Miami con el hijo del presidente argentino. Ese es el mundo del arte en televisión. Esa es la cultura de la indicultura, de la más perversa y sofisticada violencia que puede sufrir el ser humano. Que le conviertan a la basura en algo trascendente y los valores trascendentes en basura. No es solo tele, también tenemos responsabilidad en lo que el empobrecimiento de la cultura lo escribimos, ya sea libros o los publicamos en periódicos y revistas, para no hablar en la radio, que esa es otra historia. Volvamos con los impresos. Una peste que se habría querido el matón de Moisés contra los egipcios. Sería esa horrenda literatura chatarra que enuncia las librerías. Hoy vemos a la Chopra y Cuauhtémoc y otros especímenes de la fauna del pensamiento triunfalista, exitoso y epidérmico, convertido en los adelines de la moderna filosofía. Y los periódicos y revistas tampoco escapan a la mediocridad que galopa. La gente no lee porque es posible que hoy que escribimos no valga la pena ser leído. Es tan lejanos los días del siglo XIX, cuando un periódico inglés tenía que hacer tirajes de 200.000 ejemplares para satisfacer al público, lector de Dickens, con sus pequeñas historias, o los días en los cuales el ejército o la policía en Bogotá tenían que dispersar a las 2 de la mañana a la gente que se agolpaba a las puertas del diario El Espectador para adquirir el periódico y poder leer la continuación de una crónica, relato de un náufrago de García Márquez. Esterezada, salvó su vida con la magia de la palabra, salvó su vida y todas las doncellas de aquel reino y salvó la vida del reino con la palabra. Seguro que en sus 1001 noches hubo otros lujuriosos condimentos
pero fue la palabra que permitió que la existencia tomase un rumbo digno para todos. Todo lo que vivimos, el privilegio de poder decir y escribir, deberíamos evolucionar hacia aprendices, de echerezadas, recuperar la palabra, descubrir la alquimia del verbo y como brujos atrevidos empezar a desatar las fuerzas que en la palabra se esconden para salvar la vida. Y, de paso, hay que empezar por el principio, a poner patas arriba este mundo que está al revés, donde nos han convertido lo vital en inútil y lo vital en vital. La televisión es la cultura de la incultura, de la forma más perversa y sofisticada de la violencia en el ser humano. Han convertido los valores trascendentes en basura y la basura en valores trascendentes. La gente hoy en día no lee porque puede ser que lo que escribamos no valga la pena ser leído. Antes muchas veces la gente hacía espectáculos para poder obtener un periódico y leer la continuación de una crónica. Hay que pensar por el principio y poner bien este mundo que está al revés. Lo han convertido lo vital en inútil y lo inútil en vital y desatar las fuerzas en la palabra que se esconde para salvar la vida. Bueno, esto del pensar y no pensar se trata sobre que ya la lectura se ha perdido entre nosotros, que ya solo estamos viendo televisión, jugando videojuegos, en vez de leer. La lectura nutre el cerebro para entender cosas que uno no entiende. Es como un ejemplo del ladrón y el policía, blanco y el malhechor negro. El policía no dudó en pensar 2 veces en ir a atrapar al malhechor negro para el buen vivir de la comunidad. Y de eso se trata, es pensar y no pensar. Sobre la lectura y la televisión que daña el cerebro a los chicos de hoy en día. Hace muchos siglos todos leíamos, ahora solo hay televisión, videojuegos, todo eso. Hoy en día los intereses corporativos, políticos y económicos sostienen a la televisión en su posición privilegiada a su diferencia en las clases cuando religiosamente se somete a la fascinación de las consecuencias que te da la caja boba, las cuales influyen en el mundo en una ficción en donde las ideas ya fueron pisoteadas, ya no se toman en cuenta y ahora son procesadas para una mejor proyección en la cual no dan para el buen vivir. Tiene como objetivo el conocimiento de entidades que son la TV y la persona. La verdadera comunicación no posee otro sentido más que transmitir algo valioso, algo que valga la pena y que lleve por el buen camino, entender palabras que nunca jamás imaginamos haber visto en nuestra vida. Mi comentario de esta lectura es que ahora todo lo que hacemos es ver televisión. Antes un escritor describía a un personaje o una historia, un paisaje en medio de palabras y nosotros al leer nos pensamos y describíamos en nuestro pensamiento lo que significaba o quería dar a significar el escritor. Ahora solo con unas simples palabras Mi comentario hacia la lectura es que ahora el escritor antes lo que hacía era describir un personaje o un paisaje sobre esa lectura o sobre lo que él estaba escribiendo. Al leer, lo que hacíamos era imaginarnos sobre ese personaje, el paisaje que daba el escritor. Ahora lo que hace la televisión es simplemente dar unas cuantas que otras palabras y solo por las imágenes ya nos guiamos o sabemos lo que quiere interpretar. Ahora solo lo que se ve en televisión es violencia y con eso nos daña la mente en el sentido de que ya no leemos, ya no estamos más prendidos en televisión y no nos guiamos en desarrollar nuestra mente y vocabulario y decir palabras coherentes al hablar. Gracias. Pensar o no pensar, este es el rating. Los humanos nos estamos quedando sin palabras. La lingüística afirma que usamos el 20%
menos de palabras que se utilizan a mediados del siglo anterior. Es decir, nos estamos quedando sin palabras, nudos, para ser claros. Esto sí es serio. Quedarnos sin palabras es quedarnos sin pensamiento, aunque pueda existir palabras sin pensamiento. Algunos políticos son un ejemplo tragicómico. Enciendan en este momento la tele para que se percaten de los usos de la afirmación, pero no puede existir pensamiento sin palabras. Piensen. Despojando de la palabra pensamiento, estamos incapacitados para entender el mundo, para amarlo y odiarlo, para soñarlo distinto, para cambiarlo. A alguien le tiene que convenir que nos podamos ni soñar ni cambiar. El mundo cada vez más nuevo que nos rodea. Dicen que el arrastramiento del lenguaje tiene una causa cómica de la televisión y nos han convertido una tipógrafos y el homo televidentes. Y es que no muy lejos en el tiempo las conversaciones se iniciaban con has leído, ahora es viste. Antes leíamos, ahora vemos. Cuando leíamos imaginamos el paisaje del rostro del personaje y la forma como viste y camina. Y esa creación nuestra era la mejor de todas y nos parecía a ninguna, y así cada lector volvía a escribir a su manera el libro. ¿Cómo la imagen nos ocurre eso? Allí en la pantalla hay un rostro, un paisaje imaginativo por alguien, y ese es el producto de todo consumismo. Se acabó de la imaginación por alguien que hizo y dudoso, favor de la imaginación por nosotros. De alquimistas de ideas, los malabaristas de las palabras, nos hemos convertido en sí mismos devoradores de imágenes y homotopeyas. Este experimento lo hicieron en Harvard. Los investigadores crearon una pantalla especial para transmitir a un grupo de chimpancés algunos capítulos de telenovela cómica y les entregaron ladrillos de espuma. La sorpresa no fue mucha cuando los científicos constataron que los animales entendían sin dificultad la trama identifique y la fulanita mala que se quería quedar con la herencia y el marido de la fulanita buena, y cada vez que la mala aparecía en la pantalla arrojaban ladrillos con toda la furia. Habrán trepado los chimpancés hasta la estructura intelectual de los televidentes, o habremos sufrido un proceso involuntario que nos hubieran imaginado, que ni se lo hubiera imaginado ni el mismo Darwin. La televisión es castrante, pero no el medio de abstracto general. No es mala, la inmuna, la feroz y vulgar y atropellante programación que en muchas partes se sufre, con las nobles excepciones, por supuesto. Esa pantalla podría ser una ventana a nuevas formas de enriquecernos intelectualmente, pero la ventana se convierte en el orificio por donde se mete la cabeza, para que baje la implacable cuchilla. Y es que la imagen no exige demasiado esfuerzo, ni potencia la palabra, es decir, el pensamiento. Lo hemos visto. Policía blanco persigue a malhechor negro. Disparó, carros que chocan, otros choques más, disparos. Intentó que fuga de negro. Saltó felino del blanco. Más disparos cruzados. Todos fallan.
Al final el blanco alcanzó al negro. Entonces viene el intercambio de golpes para inesperado desenlace. Plug, boom, crash, go, go, part, 2, I, A-track, things. Lírico, el diálogo. Sutil, preñado de sugerencia verde pálido, de la envidia de tal Shakespeare. En fin, ese poder castrante y embrutecedor de la facilidad de la imagen no lo habría podido crear ni el más diabólico de los científicos que se hubiera propuesto tal tarea. Eso explica el que yo haya sido testigo interesado del diálogo de los jovencitos. Escuché las siguientes palabras, más palabras, menos. Entonces llegó el man y vio a la man con el otro man, y entonces tracatá, y el man pum, y la man entonces plug, y el otro man plaf. ¿Qué man? Un sustantivo para 3 protagonistas y 2 verbos, para una historia de amor, celos y violencia. Lo más increíble, el man que escuchaba la historia contada por el otro man la entendió. Así podríamos contar qué crimen y castigo es un man que mata a una man y otra man, hermana de la man, y el man va a la cárcel con la elección del lenguaje. Resulta inútil Dostoyevsky, y había un man flaco amigo de un man gordo, y Cervantes innecesarios. Es que se puede esperar. Un día en la pantalla aparece un personaje con cara de tipo normal, potente voz, agradable dicción y anuncia. Ahora sí, vamos al mundo del arte. Y nos sobresaltamos felices, y hay un escalofrío inconfesable y quizás cursi que nos recorre y un mundito de emoción se hace en la garganta. Beethoven, vamos a hablar de Beethoven o de Rambara, y ahí vamos a escuchar Pequeña Serenata Nocturna de Mozart, interpretada por Juan, informó que está esperando su segundo hijo, y a la cantante Shakira se le vio en un exclusivo restaurante de Miami con el hijo de un expresidente argentino. Ese es el mundo del arte en televisión, esa es la cultura y la incultura de la más perversa y sofisticada violencia que ha sufrido el ser humano, que lo convierte en la basura en algo trascendente y los valores trascendentes en basura. No es solo la tele, también tenemos responsabilidad en el empobrecimiento de la cultura, los que escribimos ya sea libros o los que publicamos en periódicos o revistas. Para no hablar de la radio, ya sea en otra historia. Volvamos con los impresos, una peste que se le habría querido el matón de Moisés contra los egipcios sería esa honrada literatura chatarra que inunda las librerías. Hoy vemos con Chopin y Cocteau y otros especímenes de la fauna del pensamiento, triunfalistas, exitosos y epidémicos, convertidos en los adalides de la moderna filosofía, y en los periódicos y revistas tampoco escapan a la mediocridad que golpeaba. La gente no lee porque es posible que lo de hoy escribimos y no valga la pena ser leído. Están lejanos de los siglos XIX, cuando un periódico inglés tenía que hacer tiraje de 200.000 ejemplares para satisfacer al público lector de Dickens, que sus pequeñas historias o los días en los cuales el ejército y la policía en Bogotá tenían que dispersar a las 2 de la mañana a la gente que se golpeaba a las puertas del diario El Espectador para adquirir el periódico y poder leer en continuación en una crónica, relato de un naufrago de García Márquez. Scheherazade salvó su vida con la magia de la palabra, salvó su vida y la de todas las doncellas de aquel reino, y salvó la vida del reino con la palabra. Seguro que en sus 1000 noches hubo otros lujuriosos condimentos, pero fue la palabra que permitió que la existencia tomase un rumbo digno para todos. Todo lo que vivimos en privilegio de poder y decir escribimos, deberíamos evolucionar hacia aprendices de Scheherazade, por recuperar la palabra, descubrir la alquimia del verbo y como brujos atrevidos empezar a desatar las fuerzas que en la palabra se exponen para salvar la vida. Y de paso hay que empezar por el principio, a poner patas arriba en este mundo que se está al revés y nos han convertido en lo vital en inútil y lo inútil en vital.
Mi comentario es que ahora solamente utilizamos el 20% de las palabras, como antes a uno le daba gusto comprar los periódicos para poderse expresar más, así, y también antes se contaban las cosas, por ejemplo, en una radio estaban diciendo esas telenovelas, que antes uno le gustaba escuchar así, se podía imaginar las cosas, cómo eran los personajes y todas esas cosas. Gracias. El comentario es que esa pantalla podría ser una ventana a nuevas formas de enriquecernos intelectualmente, ya que la imagen no exige demasiados esfuerzos y la palabra, es decir, el pensamiento. Nosotros como personas hemos perdido el interés a la lectura y hemos estado más atentos a lo que dicen en la televisión, cosa que está mal porque aprendemos palabras que no están en nuestro vocabulario, no tienen el mínimo sentido. Ahora en la televisión vemos los programas concursos que ocurren hechos que no deben de suceder, por ejemplo, faltarse al respeto entre ellos mismos, insultarse, darse golpes. Eso está mal porque nosotros como jóvenes aprendemos esos malos valores que tienen. Y como recomendación es informarnos más por medio de la lectura. Mi comentario se trata en que debemos dedicarnos un poco más a la lectura, de poner un espacio, dejar lo negativo y ponernos en lo positivo, dejar de televisión, dejar de esas novelas, como decir, imaginarnos tanto en la lectura, ponernos a leer, no solamente que ver pasando viendo televisión, sino que dedicarle más o menos 8 o 10 minutos solamente. Este fue el trabajo en grupo de los estudiantes del 10º A, integrantes por Joel Suárez Bryan, León Boya Camila, Chávez Contreras Yareli, Moreira Luijo Zuley, Sánchez Coloma Brigitte, Yungán Sánchez Ítalo, Luzardo Farías Alexa, Chávez Flores Natalia, Sancho Ludisaca Génesis, Jaramillo Santana Luis. El tema fue pensar o no pensar, este es el rating. Cada uno de nosotros queremos realizar un debate acerca de la televisión que tenemos en la actualidad, del saber que la lectura se ha perdido, de saber que ya no es lo mismo como antes. Cada película que ahora se presenta, antes eran libros, ya no los leemos, ahora lo vemos, ya no tenemos las ideas de imaginar qué es lo que pensamos acerca de cada uno, ya no imaginamos en qué momento sucedió, cómo en algún accidente, cómo cayó, con qué frecuencia, en qué minutos. A respecto de la televisión, pasan muchos programas que no son de interés, solo son realities que buscan llamar más personas a ver a la televisión. Pero hay que recalcar que hay programas que son educativos, como Educa, que le enseñan a los niños la cultura, le enseñan las cosas. Pero hay otros programas de que no son tan buenos, como los programas, disculpe por decir, Combate, Calle 7, y esas que hay ocasiones que demuestran la violencia, como los golpes que se tiran por la rivalidad de un equipo, la rivalidad de otro equipo, no, pero hay también que demuestra cómo trabajar en equipo en cada secuencia. Hay que recalcar las cosas importantes y las cosas negativas de la televisión. Podemos aprender nuevas culturas que nos enseñan, y las cosas negativas es que hay farándulas que les gusta nomás traer a los televidentes para tener más reality, más dinero y más cosas. Y más chisme. Y a veces hasta se inventan algo para que las personas vean y se crean eso, y eso está mal. ¿Alguien quiere hablar? Sí, iba a hablar sobre el universo. El universo trae como política debate contra el presidente Maduro, que quiere hacerse como el presidente de aquí del Ecuador, Rafael Correa, quiere hacer como su defensa, pero eso está mal. Y también está el extra, que es pura sangre, pura muerte, como los terroristas que trataron a Francia, eso. Y
y el super viene a ser como farándula, pero vamos con todo, farándula SA, de boca en boca, todo eso. Gracias por su atención. Y ahora a Alexa Luzardo que quiera dar una palabra. Los medios de comunicación no pueden usar los más bajos impulsos del hombre como materia prima y buscar el dinero y la diversión grosera en insultos como únicos fines. También la televisión a veces da mala influencia para los más pequeños, ya que los más pequeños buscan imitar a las personas que ven en la tele. A veces, como hay tanta violencia y pasa, los niños quieren imitar esas acciones y eso está mal, porque uno se hacen daño y imitan malos valores. Va a hablar su ley. Va a hablar su ley, la siguiente su ley va a hablar algo. Bueno, ahora vemos que la televisión está más corrompida por las cosas de farándula, chismes, cosas sin sentido, cosas que no pueden ver los niños, violencia, a veces ponen cosas que no pueden ver los niños a su corta edad, y ahora la televisión está más corrompida que antes se daba más cosas educativas, y ahora ya no. Camila. Hola Camila, sobre qué opinas de las revistas de ahora. A ver, lo que opino de las revistas y los periódicos de ahora es que ya no traen información, solo traen chismes de afuera y de aquí que no tienen sentido. Y en vez de nutrirnos con algo que es bueno para nosotros, nos hacemos más tontos. Jaramillo, por favor, hable. Sí, usted. Hablar sobre las cosas, algunas cosas malas de la televisión, por ejemplo, cuando los niños quieren imitar a los quieren imitar a los famosos, así, toda esa vaina. Y también cuando uno quiere leer, a veces le da pereza y se ponen a ver televisión ahí, por eso que también hemos perdido la habladería de nuestro sentido común. Bueno, mi compañera ahí, Brigitte Sánchez Coloma, va a hablar. La buena televisión puede servirnos también de ejemplo. Cuando nos sentamos a mirar un documental bien realizado sobre un tema que nos agrada y nos interesa, nos quedamos concentrados frente a la televisión, tratando de captar y asimilar en este nuevo cuerpo lo que allí se dice. Nos forzamos por subir la cuesta para adquirir el nuevo conocimiento. Por favor, usted le toca, Sancho, usted. A ver, yo voy a hablar respecto de los reality, lo bueno y lo malo. Lo bueno de los reality es que a los chicos, o sea, se supone que es un programa de competencia, tienen que trabajar como equipo. Y eso nos enseña a nosotros como los jóvenes que tenemos que trabajar así con personas, aunque no nos caigan bien, trabajar bien con ellos, llevarnos bien, todo eso. También es bueno porque en los programas pueden conseguir lo que es el enamoramiento, todo eso, etcétera. Y lo malo es que solo, arman peleas, que eso está mal porque los chicos quieren aprender eso, pero en realidad eso no lo pueden hacer porque eso es un mal ejemplo para todos los jóvenes. Gracias a la televisión nosotros nos hemos quedado sin habla. Esa es una de las causas de que no hablamos con alguien, ¿me entiendes? No podemos hablar con otra persona, ya que solo estamos acostumbrados a estar sentados y no comunicarnos. ¿El internet? También el internet es otra de esas causas. El Facebook y las redes sociales también es otra de las causas de que nosotros no nos comunicamos y no podemos leer. Esa es una de las causas a que nosotros nos quedemos por falta de cultura y falta de pensamiento. Creo que mi amiga Natalia quiere decir una palabra, ¿no? La televisión posee como finalidad primordial el brindar desde un polo de la comunicación hacia el otro, un mensaje comunicacional que sea valioso para el receptor. La verdadera comunicación no posee otro sentido más esencial que este.
La transmisión de algo valioso, pues no, ¿qué sentido posee la realización de la misma? Esto significa que de toda comunicación poseerá dos elementos primordiales, un sentido y una exigencia. El sentido de dirección en la que avanza es decir, el comunicador hacia el receptor de la comunicación. La exigencia de dificultad implícita frente a la que se encuentra el receptor del mensaje, pues el mismo en toda comunicación auténtica debe esforzarse por alcanzar las alturas que lo propone el contenido de la comunicación por hacer suyo lo valioso implícito que posee la comunicación. Chove, por favor, di tu comentario. Mi debate es, casi todos mis compañeros están hablando de lo negativo, yo les voy a hablar de lo positivo. De todos los programas como Tico Tico que pueden aprender los niños más pequeños. Educa para que los niños aprendan y también mi Ecuador querido, lo que están hablando de todas las personas, cómo se comportan así, sino que no botan la basura, etcétera, así mismo. Hay unos programas así como esos Calle 7, BLN, que a mí no me caen muy bien, porque solo peleas, romance, pura farándula nomás eso, para coger nomás fama nomás que van allá. Esos programas como el Tico Tico, eso los niños ven y lo aprenden de ahí. Cosas que ya van a la escuela y lo que le enseñan ahí, ya saben más. Gracias, en mi debate. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿no? A la señora aquí, Alexa Luzardo. Yo quiero preguntarle sobre de qué piensa ella sobre los programas que están dando hoy en día en la televisión. ¿Qué puede decir usted, señorita, sobre esos programas, no? Conteste, por favor, señorita. Ustedes parándola, solo habla sobre romance, cosas así, que le pasa a las modelos, los acosos, según ella. Puro show business. Solo de eso ahora hablan, lo que es noticia. Claro que es importante ver las noticias, informarse de lo que está pasando En otros países. en otros lugares, pero ahora lo que se ve es lo que es muerte, lo que un hombre la mata a la mujer por Pura brilla, cosas así. Pero la lectura lo que nos hace en eso es dispersarnos o alejarnos un poco de las cosas malas. Y la lectura nos hace leer y comenzar a desarrollar nuestro pensamiento y desarrollarlo en personajes. Y nos culturicen eso. Yo quiero hacer una pregunta a Luna, por favor, Luna. ¿Qué opinas de la importancia de leer en nuestra vida cotidiana? ¿Y para qué nos sirve más adelante? Lo importante de la lectura es llevarnos a sabernos expresar delante de algún discurso, delante de una persona superior en educación. Tener una mejor facilidad al hablar y expresarnos. Siga, por favor, disculpe por interrumpirlo, siga. Saberse expresar en conjunto delante de alguna persona que se cree mayor porque según ellos tienen más educación que nosotros, pero no saben nada. Otra pregunta que quiere hacer una de nosotros. No hay nomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.